Saludos amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Pues hoy brevemente quisiera daros lectura de fragmentos de este libro de Barbara View, de la editorial Pulga, una editorial que había en España en los años 50, y este libro se titula Leyendas Chibchas. Y la primera parte del libro se titula la conquista de los chibchas. Y entonces voy a leeros. No hay mucha información sobre Barbara View, ni tampoco sobre la editorial Pulga en internet, desgraciadamente. Son temas que no son importantes. Aquí en España lo importante son los toreros, los futbolistas y esos temas trascendentes. Y lógicamente pues literatos, pintores, editoriales, artistas, científicos, pues esos son temas que no interesa a la gente inteligente de España, ¿no? Pero bueno, yo como soy un poco raro, pues me intereso por estos temas, y por eso voy a daros lectura de algunos fragmentos de este libro de Barbara View. La conquista. Solo los que saben, todos los libros de la editorial Pulga, que no son libros para niños, como dicen por ahí algunos, son libros para niños y para adultos. En la editorial pública hay libros de Camilo José Cela, hay libros de Valle Inclán, hay libros de Ramón y Cajal, es decir, de dos premios Nobel, Camilo José Cela y Ramón y Cajal, por ejemplo, porque Ramón y Cajal, aunque era médico, pues también escribía. Pero bueno, como os comentaba, en esta editorial lo normal es que antes del libro se dé una cita ilustrativa, ¿no? Y esta cita de Feijóo dice que solo los que saben poco quieren mostrar en todas partes lo que saben. Solo aquellos que saben poco quieren mostrar en todas partes lo que saben. Una frase que sigue siendo muy actual, desgraciadamente, ¿no? Cuanto menos sepas, pues mayor es tu deseo de compartir lo poco que sabes, porque no eres consciente de toda la ignorancia que aún atesoras, ¿no? Y acontece igual con la gente que sí sabe o que sabe algo. Acontece exactamente lo contrario, que cuanto más sabe, más reservado te vuelves, ¿no? La gente te puede ver aquí y decir, bueno, tú estás aquí grabando un vídeo y hablando. Sí, yo estoy grabando para 2 o 3 personas que me van a ver. Aquí en España la gente lo que le interesa es ver el morbo. Ve a la página de tendencias del YouTube y ahí verás los temas basura que interesan al común de los españoles y españolas. Esta es la realidad en la cual vivimos. Bueno, la conquista. Habían transcurrido ya 44 años desde el descubrimiento de las Américas, y el vasto territorio que hoy forma la República de Colombia aún permanecía inexplorado en su mayor parte. Los colonizadores españoles eran dueños únicamente de algunos puntos de la costa. Habían pasado ya varias décadas y todavía solo habían transitado por puntos muy específicos de la costa del gran continente americano. Mas eran los tiempos de las grandes conquistas y ambicionaban desentrañar los misterios de aquella selva prodigiosa. Un buen día del mes de abril del año 1536, es decir, 44 años después de que Colón llegara a lo que hoy en día es la República Dominicana, a Santo Domingo. Un buen día de ese año, Gonzalo Jiménez de Quesada recibió la orden de explorar las fuentes del río Magdalena. Jiménez de Quesada era hijo de un licenciado y nació en Córdoba. En otros lugares se dice que fue en Granada donde nació, donde su padre ejercía el oficio de juez. Allí estudió Derecho y se graduó y ejerció en Cancillería Real. Bueno, en otros sitios se dice que Gonzalo de Quesada estudió Derecho en Salamanca, que por aquel entonces era una de las universidades de mayor prestigio en Europa. En 1535 se le nombró auditor de guerra en la expedición de don Pedro Fernández de Lugo. En el año 36 le dieron el rango de teniente de aquel gobierno y después comandante de la expedición del Magdalena. Es decir, este señor no era un guerrero de poca formación, sino que era una persona licenciada en Derecho. Fue en Santa Marta donde alistó a 600 soldados
de infantería y 70 de caballería. Por aquel entonces ya se supone que han venido decenas, cientos de barcos transitando desde Europa hasta América, las aguas del mar del océano Atlántico, con mayoritariamente hombres, soldados y algún que otro sacerdote, que eran lo que consistían mayormente las tripulaciones de estos barcos. De unos y otros alrededor de 200 acometieron la navegación entre unos y otros alrededor de 200 acometieron la navegación del Gran Río. Tenemos a González de Quesada navegando por el río Magdalena con sus 200 hombres. Nadie que haya hecho la ruta del Magdalena dejará de sentir admiración por la valentía de aquellos animosos descubridores que marchaban a la conquista de unas aguas misteriosas, confiando sobrepujar las hazañas de Cortés o de Pizarro. Una vez más, el estandarte de castillos alienados y leones rampantes fue izado en espera de poder fijar la enseña española en tierras donde el hombre blanco jamás había posado sus plantas. Los ecos de la selva, fijaos ese continente, fijaos esos pueblos de la América precolombina, con personas que pertenecen a realidades civilizatorias que no tienen nada que ver con aquellos hombres que de repente se presentan llegando desde España. Fue algo traumático para ellos. Esto no sé por qué no se suele examinar desde ese punto de vista. Y lo que nadie niega es que allí había en torno a 100 millones de personas en todo el continente americano, y el 90 u 80% de esas personas ya no está ahí porque ya ha fallecido, ha muerto 100 años más tarde. Entonces esa es una realidad innegable, ¿no? Una vez más, el estandarte de castillos almenados y leones rampantes fue usado en espera de poder fijar la enseña española en tierra donde el hombre blanco jamás había posado sus plantas. En aquellos tiempos, España, lo que hoy llamamos España, pues no era más que la unión del reino de Aragón y del reino de Castilla, gracias al matrimonio de Isabel y Fernando. Entonces, eran dos reinos distintos que estaban aliados. Son detalles que se pasan también por alto hoy en día, ¿no? Por eso no podemos decir que Italia, por ejemplo, o Alemania haya pertenecido a la corona española, haya pertenecido a España, a pesar de que pertenecía al imperio de Carlos V de Alemania y I de España y al imperio de Felipe II. Los ecos de la selva se estremecieron con el relinchar de los corceles árabes, el batir de las cajas de guerra y el canto sonoro de los soldados. Todo fue regocijo y alegría al principio de la exploración. Conocían ya la desembocadura de aquel río de aguas mansas y turbias. Pero tras días y días de penosa marcha decrece el entusiasmo. Las penalidades se hacen excesivas. El río se ha convertido en una ciénaga extensísima y las aguas dormidas y traidoras están llenas de saurios monstruosos, bandadas de insectos mortíferos, dardos envenenados en los salvajes escondidos de la enmarañada selva, peligros para esas personas habituadas a entornos muy diferentes a los de la selva. De la misma manera que ellos, transmisores de enfermedades que ellos sufrían sin morir, la mayoría de las veces eran un peligro para muchísimos indígenas, como efectivamente aconteció. Y ello pues acabó con la vida de muchos de estos indígenas. Aquella selva que parece infranqueable, donde se entrelazan los árboles corpulentos, las apiñadas plantas espinosas y trepadoras y los bejucos, formando una red que es preciso deshacer a machetazos para poder avanzar. A las tropas del comandante Quesada también las atormentaba el hambre. Era un día feliz cuando un soldado podía comer un pedazo de carne de los caballos que se morían en la jornada. Se comían a los caballos que iban muriendo. Llegaron a comerse hasta el cuero de las adargas, los escudos de cuero que llevaban. Después de devorar los perros,
Fijaos lo que se dice aquí: devorar los perros y gatos que llevaban consigo. Se dice aquí en este libro, publicado en pleno franquismo, en los años 50, años de esplendor, entre comillas, de la dictadura de Franco. Se puede decir se puede decir cosas que no son buenas para el régimen franquista, porque desgraciadamente también en esa época no se leía mucho y por lo tanto se puede decir en estos libros lo que no se dice en las emisoras de radio o en la cadena de televisión. Un día hallaron una choza abandonada y encontraron dentro bloques de sal en forma de panes, mantas de algodón muy bien tejidas, un poco de oro en polvo y algunas esmeraldas. Esto es importante. Un indio, a quien hicieron prisionero, les dijo que allá muy lejos, tras las montañas azuladas que se veían donde nace el sol, existía un país rico de dilatadas campiñas, cuyo rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y se bañaba en un lago sagrado. De allí habían traído los de su tribu la sal, las mantas y las piedras verdes, las esmeraldas. La narración del indio les volvió a infundir esperanzas. La leyenda del rey que se cubría de oro se le habían traído ya en territorio azteca. La leyenda de buscar tesoros como los del Dorado, pues ya se daba en otros lugares, como por ejemplo en el actual México. El que otros la corroborasen aumentaba la verosimilitud de la historia. Ellos venían deseosos de riquezas y aparece un indio que tiene oro, que tiene esmeralda, y evidentemente eso, su codicia, hace que aumente. De nuevo emprendieron su aventurada marcha, aquella marcha que parecía no tener fin. Entonces los sufrimientos fueron de otro género. La montaña no tenía sendas y se veían obligados a dar largos y grandes rodeos cuando algún escarpado pico de la cordillera alpina les cerraba el paso. Fijaos, esos hombres cuando van por la cordillera alpina, cordillera andina, supongo que se refiere, están a una gran altura, así que seguramente pues están sufriendo también las consecuencias de ese cambio climático. Después de una cumbre, un valle, y luego más valles y más cumbres, la peregrinación era interminable. Transidos de hambre y frío, mustios y cabizbajos, no parecían hombres, sino espectros. Hasta el jefe estaba enfermo y le tenían que llevar en una litera. Sin embargo, en su delirio aún soñaba con encontrar otro imperio como el de los incas. Los dos religiosos que formaban parte de la expedición pedían al cielo que los guiara en aquel camino de tinieblas. Una mañana se alzaron gritos y exclamaciones de júbilo. Por fin tenían ante sus ojos la tierra prometida, campos sembrados, aldeas pintorescas e indígenas ataviados con mantos blancos y la cabeza coronada de plumas. Quesada, al ver aquel cuadro de incomparable belleza, salió de su dolencia y postración, como por ensalmo, organizó a su gente e hizo un recuento de los que quedaban, de aquel lucido ejército que salieran de Santa Marta un año antes. Solo quedaban 125 soldados, de los 600, que si no recuerdo mal eran los que iban con él, o los 200, solo quedan 125 soldados y 40 jinetes. Y aun estos estaban en su mayoría consumidos por la fiebre y el hambre. Con esta fuerza, el valiente granadino, para vencer al imperio de los chichas, con esta fuerza contaba. El valiente granadino, fijaos, aquí lo llama granadino, aunque al principio dijo que era cordobés. Bueno, esto se entiende en el sentido de que Córdoba pertenecía al reino de Granada antes de ser reconquistado por los reyes católicos, ¿no? Con esta fuerza contaba para vencer al imperio de los chichas, tercero de América en potencia. El imperio de los chichas, según Bárbara Viu, pues era el tercero más poderoso
tras los aztecas y los incas. Evidentemente, ciento y pico de hombres no parecen una fuerza suficiente para derrotarlos, si es que eso es lo que pretenden, como es lo que parece. Antes de emprender el descenso, hizo descansar un momento a sus tropas. Luego cruzaron en orden el caudaloso río Suárez y entraron triunfantes en el rico dominio de los Zipas. Allí el clima era suave, los campos fértiles y las aguas abundantes y cristalinas. Lógicamente, un futuro imperio busca una zona apropiada para poder desarrollarse, como acontece por ejemplo con el cauce del río Nilo en el antiguo Egipto. En el antiguo Egipto, una zona de mucho calor, la gente va a vivir junto al río que le provee de abundancia y que le permite construir esa civilización egipcia. La gente que se encontraban en los poblados los recibían pacíficamente, ofreciéndoles carne de venado, sal, mantas de algodón, oro y esmeraldas. En principio no eran mal recibidos. Los chichas, que eran de corta estatura, de piel morena, con ojos negros y oblicuos, pómulos salientes y labios gruesos, se postraban ante ellos y quemaban en su honor resinas y maderas olorosas. Una actitud de hospitalidad que todavía sigue siendo propia y común en algunos pueblos indígenas. Como nunca habían visto caballos, creían que los jinetes eran hijos del sol y les rendían adoración, sumisos y humildes. Desde las alturas de Nemocón, bueno, lo que dice Bárbara Viu no es que sea la verdad absoluta, ¿no?, sino la impresión que esta escritora tiene de esos acontecimientos de los cuales está hablando. De las alturas de Nemocón, los soldados divisaron una extensa planicie, la de Bacatá, a la cual hoy llamamos Bogotá, que yacía a sus pies como un inmenso y verde tapiz. Quesada la bautizó con el nombre de Valle de los Alcázares, la palabra alcázar que viene del árabe, por la cantidad de bohíos que levantaban sus airosas torrecillas sobre el variado arbolado a manera de castillos feudales. La capital del imperio era Muequetá, hoy Funza. Tenía 20.000 habitantes y se asentaba en medio de la llanura. Sus bohíos eran grandes, los mercados espaciosos y los templos magníficos, es decir, una civilización desarrollada. Sin embargo, el que más se destacaba era el Palacio Real, hermoso edificio que, al decir de los mismos conquistadores, era el mejor de todos los que habían encontrado en las Indias. Estaba fabricado de maderas finas, talladas con arte, y las paredes del interior, revestidas de cañizos atados con cordeles de fique, esas paredes estaban pintadas de vivos colores. Cuando Quesada llegó con su gente a este palacio, lo encontró desierto. El soberano había huido. Llevándose a sus mujeres y a sus tesoros, fue a consecuencia de un sueño en el que se vio a sí mismo mientras se bañaba. De pronto el agua se volvía roja como la sangre. Soñó que se bañaba y que el agua se volvía roja como la sangre. Lleno de angustia, mandó venir inmediatamente a los sacerdotes para que le explicasen el sueño. «Te bañarás, Señor», le dijeron, «en la sangre de tu enemigo, el rey Kemenchatocha, enemigo del rey de los chipchas», según se dice aquí. Mucho se alegró del presagio, mas quiso conocer también la opinión de Pompón, el primero de sus sacerdotes. Sin embargo, a este no hubo manera de encontrarle por ninguna parte. El gran sacerdote había huido presuroso a su tierra natal. En el camino se encontró con algunos nobles y señores de la corte. «¿A dónde vas tan deprisa, Pompón?» «Oh, Pompón», le preguntaron, «voy a mi tierra. La suerte que espera a vuestro soberano es horrorosa». La suerte que espera al soberano es horrorosa. Los sacerdotes no han sabido interpretar su sueño. La sangre que mojará su cuerpo no será la de su enemigo, sino la suya propia.
vendrán unos hombres de raza extranjera, terribles por su furor y misterioso poder, que se harán dueños de las tierras del Chibcha, arrebatándoles sus dioses, pues nadie será capaz de resistirlos. Los nobles se estremecieron, llenándoseles el corazón, es decir, se trata de un hombre, de un sacerdote que no dice tonterías, lo que dice tiene un ascendente sobre aquellos que le escuchan, por lo tanto, aunque parezca algo grotesco, rocambolesco, extraordinario, lo que él está diciendo, todos aquellos que tienen fe en él lo escuchan como algo real, y efectivamente eso es lo que está aconteciendo. Las tropas de Quesada se están acercando. Los nobles se estremecieron, llenándoseles el corazón de pavor, mas nada dijeron al rey por temor a que les castigara con el más cruel de los suplicios. Este texto es de Barbara View. Lo digo porque yo lo he encontrado por ahí en tesis universitarias o cosas así. Eso me parece que al otro lado del charco, estas cosas que se hacen en España, estos plagios tan comunes entre políticos y entre doctores o falsos doctores, parece que por allí también son comunes, ¿no? Un día llegó un mensajero que, postrándose a los pies del monarca, le dio a conocer una nueva inquietante, porque el pueblo chibcha había sido perverso. Los propios hijos de Sua, el sol, así es como llamaban al sol, Sua. De esto se nos explica en la segunda parte del libro, del cual no daré lectura, en el cual se nos habla de las leyendas chichas de por sí y de los dioses de la mitología de este pueblo que estaba en lo que hoy llamamos Colombia, ¿no? Bueno, como os comentaba, un día llegó un mensajero que le dio a conocer una inquietante nueva al rey, porque el pueblo chicha había sido perverso. Los propios hijos de Sua venían a castigarlos, se les había visto ya en muchas partes. Ya había noticias de que gentes de otros lugares, los españoles, estaban pululando por las tierras del continente americano, el cual ni se conocía como continente ni se llamaba América, lógicamente. Los hijos de Sua resplandecían como el cristal de las lagunas. Una maraña de pelo les rodeaba la boca. Los principales de ellos tenían figura, los indígenas, como ocurren con algunos pueblos de Oriente, por ejemplo, pues no suelen ser bastante imberbes, ¿no? No les crece apenas la barba. Por lo tanto, esas barbas copiosas, abundantes de los conquistadores españoles debía llamar mucho su atención. Los principales de ellos tenían figura de hombre y de bestia, y en las manos llevaban el relámpago. Los habían visto montados a caballo, y posiblemente, o eso es lo que creen algunos, yo eso lo pongo en duda, porque allí no había caballos, pero sí que había otros animales, ¿no? Por lo tanto, si tú ves a un hombre, sabes que es un hombre. Si tú ves a un caballo, sabes que es un animal, aunque no hayas visto un caballo nunca antes. Tisquesusa, así es como se llama el rey, Tisquesusa, el rey, le oyó en silencio, pero en su pecho ardía la cólera cuando el mensajero cayó. Recordó el sueño que había tenido y las sombras que una vez se cernieran sobre su reino. Ahora Tisquesusa, comprende su sueño tal como en su verdadero significado, ¿no? Sabía que no podían ser los hijos de Sua. Sin embargo, si no eran los hijos del sol, ¿cómo es que traían el rayo en la mano? ¿Eran acaso más poderosos que él? Mandó espías a observar a los extranjeros, y al saber que estos se aproximaban a la capital, huyó con sus mujeres y con sus tesoros a un lugar escondido, dejando a sus más valientes soldados para que rechazaran a los invasores. Pero los guerreros del rey fueron derrotados y puestos en fuga. Les causaba pavor ver a los hijos del sol. Los hijos del sol se internaron por tierras de los chibchas, apoderándose de riquísimos tesoros. Un día, cuando estaban acampados, descansando, los centinelas apresaron a 2 hombres de la comitiva de Tisquesusa. Hernán Pérez de Quesada, hermano del general, aconsejó darles tormentos para que dijeran dónde se hallaba su rey.
En este libro, publicado durante el franquismo, se dice que Hernán Gómez de Quesada manda atormentar, es decir, torturar a los indígenas para sacar alguna información de ellos, ¿no? Lo dice aquí, no lo dice los progres, lo dice aquí, en este libro publicado en los años 50, en pleno franquismo. Aquí se dice. Uno de ellos, en medio de terribles dolores, manifestó que éste se había guarecido en una fortaleza escondida entre las rocas que tenía en Facatitivá, pero al otro no le pudieron arrancar palabras ni aun con las mayores crueldades. El otro permaneció fiel a su rey. Sin perder momento, marchó Quesada a apoderarse del rey. Al Zipa, rey, le repugnaba la idea de caer bajo el dominio de aquellos perros extranjeros más poderosos que él. Jamás se convertiría en uno de sus esclavos. Cuando huía al bosque, sin embargo, fue herido por el soldado Alonso Domínguez, que disparó contra él sin saber que se trataba del soberano. Al poco tiempo murió el rey Tisquesusa, bañado en su propia sangre, tal como le anunciara el sueño. Los sacerdotes, con gran dolor y llanto, enterraron al soberano en el sepulcro que, de acuerdo con las leyes y costumbres chibchas, le habían abierto el mismo día que ascendiera al trono. Muerto Tisquesusa, le dieron el mando a Saquesasigua, el general que había librado más de 100 combates con singular bravura. ¿Quién mejor que él para empuñar el cetro firmemente? No perdonó a los españoles la afrentosa muerte que éstos habían infringido a su rey, junto a sus guerreros, ocultándose entre los pantanos, y al llegar la noche cayeron sobre los invasores que se habían instalado en la misma fortaleza real, obligándoles a desalojarla. Sin embargo, había en la corte 2 hombres preponderantes que no reconocían la legitimidad del gobierno de Saquesasigua. Había 2 personas importantes, 2 nobles entre los chichas que no reconocían. Entonces ya hay una división interna. Estas divisiones las aprovechan lógicamente los conquistadores para imponer su gobierno, su dominio. Ambos eran de estirpe real, es decir, posiblemente eran familiares de Tisquesusa. Y el pueblo los tenía en gran estima, es decir, tenían la aprobación de gran parte del pueblo, es decir, la desaprobación del supuesto usurpador Saquesasigua. Saquesasigua se dio cuenta de que su poder entre los suyos iba perdiendo terreno, y para afianzar su soberanía decidió firmar la paz con sus enemigos extranjeros. Me van a quitar este puesto de privilegio, de monarca, de gobernante, y por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a aliar con los españoles, que son los que temen aquellos que quieren quitarme ese puesto. Compareció ante Quesada y para granjearse sus simpatías le obsequió con numerosos y ricos presentes. Se saludaron los 2 jefes con gran compostura y el Zipa juró vasallaje al gran rey de Allende los Mares en la persona de Jiménez de Quesada. Juntos emprendieron la conquista de otras tierras. No solamente te ayudo a pertenecer en el poder, sino que ahora contigo vamos a conquistar a otros pequeños pueblos de estas regiones. Saquesasigua fingió acceder a los deseos del conquistador, prometiéndole llevar a determinado sitio la totalidad del tesoro. Les había prometido un tesoro, pero pidió un plazo de 40 días para recoger el oro y las piedras preciosas que había repartido entre sus gentes para su custodia. Bueno, aquí ahora se cuenta la historia de cómo Saquesasigua quiere comprar a los españoles con el oro, pero al mismo tiempo no quiere hacerlo y por lo tanto los engaña. Y lógicamente cuando los españoles ven que los ha engañado,
pues esa alianza que tenían con él se va a romper. Enfurecido por el engaño, Quesada, al descubrir el engaño, los engaños del Zipa, mandó apalear al rey y lo encerró en una oscura mazmorra. No lo digo yo, lo dice Bárbara Viu en este libro de la Editorial Pública, editado en los años 50 de la dictadura franquista. El apaleamiento de un rey era una ofensa espantosa y desconocida para los indios. Quesada temía que después de lo sucedido los amigos de Sacsayhuamán vinieran a liberarle, pero ese temor no impidió que se resistiera a permitir que un hombre que era su prisionero se riera de él en sus mismas barbas. Le aplicó tormento para que hablase, prolongando tanto el suplicio que acabó por perecer. Le atormentó tanto: ¿dónde está el oro? Dime dónde está el oro, queremos el oro y las esmeraldas. Lo torturaron tanto que mataron al rey sin que éste descubriera lo que Quesada pretendía saber. Mas ni aún así consiguió que de aquellos labios saliera una palabra o un quejido. Solo las pupilas irradiaban burla y desprecio. Lo dice Bárbara Viu en este libro editado en el franquismo. Por esta y otras crueldades, Quesada fue castigado con 1 año de destierro y con la suspensión por 5 años de su cargo de adelantado. Fue castigado, es decir, que había instancias que perseguían las injusticias que en ocasiones cometían los conquistadores, aunque hubiera otras agresiones que quedaran sin ese castigo, desde mi punto de vista. En virtud de una vehemente protesta que dirigió Fray Bartolomé de las Casas, al cual ahora se ataca por ser anti-español, por criticar a nuestro gran imperio que lleva la civilización a los pueblos atrasados de América, y en realidad era una persona que era un apóstol de la Iglesia Católica, que va allí a evangelizar, pero también a intentar evitar que se cometan crueldades contra los indígenas. Él no se pone ahí por sí mismo, él es parte de la comitiva. Y él posiblemente exagera lo que allí está aconteciendo con el fin de conmover al propio Carlos V para que se haga algo. Pero la pretensión de Bartolomé de las Casas es que esas conquistas no vayan degradándose, degenerándose en perjuicio del imperio. Por eso Carlos V le escucha y por eso intenta solucionar, por eso intenta complacer lo que Bartolomé de las Casas le está pidiendo, que proteja a esas personas. Por otra parte, quieren a esos indígenas para que trabajen, evidentemente. Por eso todavía existen tantos indígenas en América, porque se les trataba como... se les esclavizaba, se les obligaba a trabajar en minas para sacar el oro, se les obligaba a servir a los españoles, es decir, se les asimilaba a los grupos que venían desde España. Había interés en que siguieran vivos. Eso no acontecía en el norte con los colonos ingleses, que venían en familias, grupos ya formados, grupos que no quieren saber nada con esos indios que andan por ahí, y por eso acabaron con casi todos ellos, porque eso eran ya grupos compactos que no tenían ningún interés en relacionarse con esos indígenas. Los españoles tenían interés en que esos indígenas se aliaran con nosotros en guerras, trabajaran para nosotros en las minas, en la agricultura o en el servicio doméstico, una vez que se constituían familias de criollos, cuando ya la colonización tuvo un efecto visible. Y Carlos V manda ordenanzas como esta,
que por ninguna causa de guerra, rebelión u otra, ni rescate, ni de otra manera no se pueda hacer esclavo a ningún indio, no se pueda hacer esclavo, esto dice Carlos V, a ningún indio, sino que sean tratados como personas libres, lo dice Carlos V. Cuando yo digo que se les esclavizaba es que vivían en condiciones de esclavitud trabajando en esas minas para sacar el oro. Los esclavos, claro que hubo esclavos, los esclavos eran los negros, por eso hay negros en América, por eso hay negros en Cuba, en Colombia, en Ecuador, en Perú, porque se les traía allí y no se quería que los indios no tenían unas condiciones físicas para ser esclavos, para el trabajo exigente de esas minas y de ese trabajo rural y agrícola. Entonces traían a esos hombres fuertes de África, a los cuales se veía como personas que Dios había puesto para ser esclavas. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces los peores tratados eran en realidad los negros que luego iban a llevar de África para América. Que sean tratados como personas libres y como vasallos reales que son de esta corona de Castilla. Corona de Castilla. Fijaos lo de corona de Castilla. No habla Carlos V de España, porque para él Castilla, Aragón, Nápoles, Alemania, Países Bajos son lo mismo, son territorios de su imperio. Él no es un monarca español. Cuando Carlos V accede al trono no sabe hablar español, con lo cual eso de que empezó a hablar a español en una conferencia en Roma no me lo creo yo. Los nobles de Castilla le exigen al rey que aprenda español porque no sabe hablar español cuando fue a ser coronado como rey. Y cuando muere Carlos V le dice a su hijo Felipe II, no te olvides de nuestra patria, Borgoña. Eso le dice Carlos V a Felipe II, con lo cual por lo menos Carlos V no se siente español, sino que es un borgoñón que reina, que rige en España, en Castilla y Aragón. Era ya Jiménez de Quesada dueño absoluto del Valle de los Alcázares cuando de regreso hacia el norte se apoderó de Junza, la capital de los zaques, que es como se le llamaba allí a los reyes. A los reyes se le llamaba saques en esa región. En otro lugar era Zipa. Entre los chibchas era Zipa. Allí reinaba Kementachatocha, que como comentábamos anteriormente era supuestamente el enemigo del difunto rey de los chibchas, un anciano cuyo aspecto daba miedo. Grande de cara, tenía la nariz anchísima y una gordura de cuerpo desproporcionada y horrorosa. Aguardó a los intrusos sentado tranquilamente en su propio trono. No quiso huir porque jamás imaginó el orgulloso anciano que los extranjeros llegaran a tocarle. ¿Por qué habían de atreverse? ¿Acaso no era su trono el de los grandes reyes, el trono de los dioses, el trono que los dioses guardaban? Él ha vivido siempre en entre esa majestad que impresiona a sus súbditos y por lo tanto está convencido de que nadie puede ni siquiera acercarse para tocarlo. Inmóvil, sereno, con la dignidad de un verdadero rey, esperó la llegada de los invasores, es decir, una actitud contraria a la del rey que huyó y que murió entre su propia sangre, como contaba el sueño. Quesada penetró con su espada y con sus hombres a través de la muchedumbre de muiscas hasta la presencia del mismo saque Kementachatocha. En vano lucharon los nobles para impedir que los españoles hicieran prisionero a su rey y a sus mujeres. Al llegar la noche los extranjeros eran dueños del palacio. A la luz de las antorchas empezó el saqueo. Los soldados enloquecidos al ver tantas y tantas riquezas, exclamaban: «Perú, Perú, mi general, hemos encontrado otro Cajamarca». Sacaron urnas y petacas llenas de oro y esmeraldas, armas, escudos, mantas finísimas, pintadas con numerosos dibujos de variados colores,
tunjos, shagualas, patenas, conchas engarzadas de oro, es decir, un tesoro impresionante. Con todas aquellas riquezas formaron un montón en el patio de honor, con todas aquellas riquezas formaron un montón en el patio de honor, y como describió después el mismo Quesada, esto lo dice el mismo Quesada, puestos los infantes en torno de él, no se veían los que estaban de frente, y los de a caballo apenas se divisaban. Todas esas riquezas puestas ahí cubrían a las personas montadas a caballo, que no podíamos verlo, de la cantidad inmensa que eran esas riquezas. Con todas aquellas riquezas formaron un montón en el patio de honor. Bueno, esto lo acabo de leer. Un día oyeron hablar de Suamos, la ciudad santa de los chibchas, lugar donde residía el mayor y más rico de los templos dedicados a la adoración del sol. Bueno, se me ha olvidado hablar de una parte en la cual los extranjeros se encuentran con un chibcha y le preguntan su nombre. Y él le responde Muisca, que quiere decir hombre. Él responde Muisca, soy un hombre. Y por eso llaman a los chibchas Muisca. Con ellos quería dar a entender que a los extranjeros, a los que consideraban dioses, ellos no eran más que simples criaturas humanas. Es decir, han venido los dioses, no sabemos si esos dioses son buenos o malos, sé que no son hombres, que no son muisca como yo. Por eso ellos dicen, somos muiscas, somos hombres. Pero los conquistadores no lo comprendieron. Los conquistadores no lo comprendieron, cometiendo con ello el mismo error que todos los vencedores de la historia. Bueno, si esta etimología no es cierta, pues que me lo desmienta aquel que esté informado sobre ello. Bueno, vamos a avanzar un poco. Quesada era ya dueño de las tierras del Chibcha. Había tomado posesión de ellas en nombre del emperador Carlos V. Por aquella época llegaron dos nuevas expediciones, una al mando de Belalcázar, teniente de Pizarro, que venía desde el Perú, y otra a las órdenes de Fredeman, que había salido de las costas de Venezuela. 3 años atrás, las dos venían en busca de aquel fabuloso indio dorado. Ellos no venían a servir al emperador, sino venían a servirse a sí mismos y a dar respuesta a su codicia del dorado. Lógicamente sabían que gran parte de esas riquezas iban a parar al rey, pero ya estaba previamente establecido que otra parte de ellas iban para ellos. Hallaron a Quesada en plena posesión del territorio y no le disputaron la conquista. Esto también acontecía en otras ocasiones. Grupos de españoles, de conquistadores, se enfrentaban entre ellos. Ahí está la historia de Aguirre, por ejemplo, que quiere constituir su propio reino. Una historia que seguramente se repitió en otras ocasiones. Hablamos de hombres que van solos, que pasan días, semanas, meses en solitario. Lo que os comentaba anteriormente, no hablamos de familias constituidas que se desplazan desde Europa hacia América, como acontece con los colonos ingleses. Hablamos de hombres solitarios, que son los que llegan a América. Por eso los aztecas le ofrecen mujeres cuando llegan para protegerse, porque dicen esto es lo que necesitan estos, que seguramente habían agredido en alguna ocasión a las mujeres de por allí, y por lo tanto le ofrecen mujeres, porque piensan que eso es lo que les va a satisfacer, y seguramente no estaban muy equivocados. En la milicia se degeneran las personas, lo vemos en tantas ocasiones, en tantas guerras, y estos soldados no eran diferentes de esas milicias. Los genocidios los perpetran los militares, los genocidios contra los niños, contra los ancianos, contra las personas civiles, contra los inocentes, lo llevan a cabo los militares. Y en esa conquista de los militares españoles pues no iba a ser distinto.
Los tres jefes resolvieron volver a España, pero antes decidieron dejar constituido el ayuntamiento de la naciente ciudad de Bogotá. Nombraron alcaldes y regidores, señalaron cura y teniente, repartieron solares a los nuevos colonos. Para conmemorar tan fausto acontecimiento decidieron celebrar una misa de campaña. La ceremonia tuvo lugar el 6 de abril de 1539. 3 años, por lo tanto, lleva ya Quesada en la conquista, inmerso en la conquista de los chibchas. En el centro de un espacio abierto que más tarde habría de ser la Plaza de Bolívar, hicieron un tosco altar cubierto de flores andinas. Sobre una tela chibcha, un expedicionario pintó un Cristo que se llamó el de la Conquista, y lo pusieron sobre el altar al que rodeaban los tres ejércitos compuestos cada uno de 166 hombres. El grupo de Jiménez de Quesada adoptó la indumentaria indígena y cubrió su coraza con el listado manto de los vencidos. Los de Belalcázar parecían cortesanos, llevaban jubones de seda y las capas le caían airosas sobre las altas botas de antes. Fredeman y los suyos cubrían sus harapos con las pieles de las fieras que mataran en los llanos. Las lanzas y las espadas brillaban con los primeros rayos del sol naciente. Los estandartes ondeaban orgullosos mecidos por la brisa. Quesada se adelantó y con voz sonora proclamó la soberanía de Carlos V y los derechos al gobierno de aquella tierra sometida por él. Al terminar redoblaron los tambores, los clarines dejaron oír sus alegres sones, se oyó el entrechocar de las lanzas y los disparos de los arcabuces. Hombres armados con armas de fuego. Es imposible combatir contra ellos con lanzas, con hachas, con cuchillos. De todos los pechos salieron vítores para la patria y para su rey. Fue en aquel momento cuando el padre Las Casas, capellán del ejército de Quesada, Bartolomé de las Casas es el capellán del ejército de Quesada, hizo su aparición. Se acercó al altar revestido de ornamentos y ropajes indígenas y dio principio a la misa. Ya comentaba anteriormente que también los soldados iban con esos ornamentos y ropajes indígenas. De esta forma humilde y piadosa terminó la primera etapa de la colonización española en tierras chibchas. Bueno, en la segunda parte del libro pues se nos habla de las leyendas chibchas. Esto es todo por el momento. Esto es lo que dice Bárbara Viu en este libro. Lógicamente no he leído el texto íntegro, texto íntegro de la parte de la conquista, porque si no me extendería demasiado. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.